Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Hoy en esta sesión vamos a centrarnos en el último gran grupo de contaminantes ambientales que quiero que veamos dentro de esta unidad didáctica número 6. En concreto, con contaminantes organoclorados. Y los contaminantes organoclorados los vamos a dividir en 4 grandes grupos: plaguicidas, dioxinas, benzofuranos y PCBs. Aunque, como diremos, hay una característica global que abarca todos estos grupos y es su persistencia. Vamos a verlo. Como os decía, ¿qué son? Bueno, lo primero sería compuesto organoclorado, es una definición muy amplia. ¿Qué podemos decir? ¿A qué podemos llamar organoclorado? Bueno, pues a cualquier hidrocarburo que tenga al menos un enlace entre el carbono y el cloro, al menos uno. ¿Y qué características tiene este enlace de carbono-cloro? Bueno, pues básicamente es que hace que el compuesto sea muy poco soluble en agua, muy insoluble en agua. Por contra, lógicamente, sí es muy soluble en lípidos, en grasas, y es poco biodegradable. No hay reacciones de biotransformación significativas que ayuden a aumentar su solubilidad en agua y, por lo tanto, a favorecer su eliminación. Con estas 3 características, lo que ocurre es que cualquier sustancia que tenga estructura de organoclorado va a tender a la bioacumulación. Como digo, son 4 grandes familias: los plaguicidas, las dioxinas, los benzofuranos y los PCBs. La característica principal: hay una fuerte regulación internacional que regula muy severamente la utilización de estas sustancias, porque su gran tendencia a la bioacumulación hace que puedan suponer, y de hecho suponen, problemas ambientales significativos. Bueno, vamos a empezar por cada una de ellas. Los organoclorados, los plaguicidas. Los plaguicidas organoclorados tienen estas características: tienen una reducida volatilidad, son muy estables, se degradan muy lentamente y además son muy fáciles de sintetizar, por lo tanto son muy económicos su fabricación. Todo esto hace que sean todo el cóctel apropiado para que sean muy utilizados como plaguicidas. De hecho, la OMS ha estimado que el DDT, el insecticida organoclorado DDT, que os sonará ese acrónimo, ha llegado a salvar hasta 5 millones de vidas, eliminando la transmisión de la malaria por los mosquitos. De hecho, pero, como digo, los organoclorados están fuertemente restringidos, incluidos los insecticidas. Y para que veáis un ejemplo de cuál es la funcionalidad de esta sustancia, del DDT, en 1996 en Sudáfrica hubo menos de 10.000 casos de malaria. Cuando entró en vigor la prohibición del DDT, solo 4 años después, ese número de casos se había multiplicado por 6, por más de por 6. Cuando se reintrodujo el DDT, aunque en condiciones controladas, es cierto que no como en las condiciones de antes de 1996, pero básicamente se autorizaba en espacios cerrados para evitar la liberación al medio ambiente, las cifras cayeron a números del mismo orden que antes, ligeramente superiores, pero dentro del mismo orden de magnitud que las cifras de antes de la prohibición. Esto os hace una idea de que el DDT, aunque sea un organoclorado, es muy eficaz como insecticida.
pero su uso está prohibido o restringido en Occidente y en otros países industrializados, aunque se utiliza en países tropicales y países en vías de desarrollo con la finalidad de proteger la salud pública para evitar la propagación de enfermedades como la malaria, el dengue y otras. ¿Qué problemas ecotoxicológicos tiene el DDT? Bueno, lo que ocurrió fue que se empezó a detectar que los organoclorados estaban empezando a acumular en tejido adiposo de focas, aunque también de otros animales como las morsas, las ballenas y peces capturados en el círculo polar ártico. Es decir, a muchísimos miles de kilómetros de donde los plaguicidas se estaban utilizando. Eso daba idea, primero, de que son muy móviles ambientalmente, tienen mucha movilidad, pero además de que se bioacumulan. En los años 60 del siglo pasado se observó un descenso en la población de aves de presa que se relacionó con el efecto que tienen los organoclorados en disminuir el grosor de la cáscara de los huevos. Eso hace que una disminución del grosor de la cáscara del huevo hace que el huevo sea menos viable y eso puede alterar la población de animales. También en la década de los 80 en Gran Bretaña se detectó una gran mortandad en garzas que estuvo relacionada con que estas garzas se estaban alimentando de anguilas que nadaban en un lago con una alta concentración del organoclorado dieldrin. Es decir, aunque las garzas no estaban expuestas directamente al organoclorado, sí indirectamente a través de su alimento. Como digo, el organoclorado tiene una altísima persistencia ambiental. En medio acuático tiene una cierta fotólisis, aunque no es especialmente significativa, y el tiempo de vida media puede oscilar, dependiendo del pH, entre unos 3 meses y los 12 años. Pero a los pHs estándares, entre 6, 7 o 7 y algo, estamos hablando de tiempos de vida media de años. Y luego, una vez se depositan en suelos y sedimentos, se quedan prácticamente inmóviles y eso hace que se vayan introduciendo poco a poco en las cadenas alimentarias. Tienen muy alta tendencia a la bioconcentración. De hecho, en Estados Unidos se detectó en la década de los 60 que el americano medio podía contener su organismo hasta 5 ppm de DDT. 5 ppm son 5 partes por millón. Eso significa 5 miligramos por cada kilo. Había 5 miligramos de DDT hace casi 80 años. 60 años. Hace 60 años, antes de que empezaran a restringirse, había hasta 5 miligramos, que eso es una barbaridad, por cada kilo de masa corporal de DDT. 30 años después de aplicar las restricciones, el DDT seguía y sigue detectándose, pero ya a niveles de trazas mucho menos preocupantes. Los plaguicidas organoclorados son también una familia bastante amplia, pero el más representativo es ese, como digo, el DDT. El DDT es esa estructura que tenéis ahí. Esa estructura o esa sustancia lo que hace es que desacopla el funcionamiento del sistema nervioso. Se ha demostrado en animales de experimentación que causa temblores y convulsiones. Y temblores y convulsiones que muchas veces son espontáneas y otras son inducidas ante estímulos que no tenían por qué desencadenarlas, como un simple contacto táctil en la superficie de la piel del animal o del pelaje del animal, que no debería de haberlo alterado, sí que desencadenaba estas convulsiones, o pequeños estímulos auditivos dentro de lo tolerable también lo causaban. Es decir, causa una hipersensibilidad del sistema sensorial. ¿Y por qué hace eso? Bueno, pues normalmente el sistema sensorial pues lo que hace es que desde el cerebro envía señales que se propagan a través de la médula espinal y que acaban en el músculo, que es lo que causa la respuesta, ¿no? Si tenemos un contacto aquí y ese contacto es en la superficie de la mano y ese contacto nos resulta dañino, pues contraemos el músculo
y lo retiramos. Pues el cerebro el que ha dado la orden de contraer ese músculo. Bueno, pues esos sistemas se desacoplan, no funciona correctamente en las intoxicaciones o tras exposición a DDT. ¿Por qué? Bueno, fijaros, si esto es una neurona, la neurona, ¿cómo es? Pues ya lo hemos comentado, ¿cómo es el potencial de acción? Pues cuando, por ejemplo, un neurotransmisor excitador como la acetilcolina reacciona con el receptor de acetilcolina, se abre un canal de sodio que despolariza la membrana, se abre canales de sodio regulados por voltaje que continúan despolarizando la membrana, que abre canales de potasio regulados por voltaje que hace que salga potasio del interior de la neurona, que continúa la despolarización, que abre canales de calcio. Cuando se abren esos canales de calcio, como fuera de la neurona hay más calcio que dentro, entra calcio dentro de la neurona y ese calcio dispara una serie de señales de segundos mensajeros que provoca la liberación del neurotransmisor en la neurona vecina para continuar la propagación. Todo eso estamos hablando de milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Y qué hay que hacer cuando todo esto tenga que retirarse? Pues hay neurotransmisores inhibidores, como por ejemplo el GABA, que lo que hace es que también se unen a su receptor y tienen asociados canales de cloruro que repolarizan la membrana, en lugar de despolarizarla, la repolarizan, empiezan a cerrar todos estos canales, pero todo el calcio que ha entrado y todo el sodio que ha entrado hay que sacarlo fuera, y lo mismo que el potasio que lo hemos dejado salir hay que recuperarlo. Para eso hay otras proteínas, como son las bombas de sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es sacar sodio y meter potasio en contra de gradiente y consumiendo ATP, o las bombas de calcio, que sacan calcio contra gradiente también, consumiendo ATP. Bien, pues lo que hace el DDT es impide que se cierre ese canal, es decir, una vez se ha abierto, no se cierra. O se retarda el cierre, mejor dicho. No es que lo impida del todo, sino que retarda el cierre de ese canal. Eso hace que esté entrando sodio durante más tiempo del que toca y, por lo tanto, la neurona está excitada durante más tiempo del que toca. También impide el cierre del canal de potasio. Es el mismo efecto. Aunque la diana principal es el sodio, también tiene un cierto efecto sobre el potasio. Inhibe esas bombas, lo cual hace que se retarde el cese del impulso nervioso. Y el conjunto de todo eso lo que hace es causar una hiperestimulación del sistema nervioso central. Fijaros, si vemos un potencial de acción registrado mediante técnicas de electrofisiología, ahí vemos la línea continua, es la de una neurona, llamémosle control, que no está expuesta al DDT. Cuando recibe el potencial de acción se excita muy rápidamente y se relaja. Vuelve a su nivel basal en un tiempo de aproximadamente 5 milisegundos. Más o menos, ¿lo veis? Sin embargo, si esa misma neurona la exponemos a DDT, su potencial de acción lo veis ahí en línea discontinua. ¿Qué es lo que vemos? Que sube prácticamente igual, ahí no hay diferencias significativas, pero ¿cuál es la diferencia? La relajación. Se relaja mucho más tarde. Cuando, ya os digo, el control en 5 segundos aproximadamente ha vuelto ya al nivel de reposo, pues aquí en 10 segundos todavía tiene un nivel de excitación significativo. ¿De acuerdo? De ahí que eso que os digo de que cualquier estímulo que en un principio no debería de causar una respuesta severa, causa temblores, convulsiones, etc. ¿Qué es lo que hace el DDT? Bueno, pues tiene este tipo de síntomas. Causa parastesias en la lengua. Las parastesias son sensación de hormigueo en lengua, en labios, en la cara. Causa hipersensibilidad a impulsos externos, como la luz, el sonido. Causa irritabilidad, vértigo, temblores, convulsiones. Pero, hay que decirlo, y por ser justos, no se conoce ningún caso de muerte de humano asociada al DDT. Aun con todo eso, es poco o relativamente poco tóxico para humanos. Lo que ocurre es, bueno, el problema principal, ya os digo, no es la toxicidad, es la bioacumulación. ¿Qué efectos tiene la exposición crónica de DDT? Bueno, pues causa pues todo eso que veis ahí. Anorexia, pérdida de peso, temblores. Y la exposición crónica ya pues empieza a afectar al hígado,
al corazón, a los testículos, pero son ya casos muy... El DDT está clasificado como carcinógeno grupo 2B por la IARC, un posible carcinógeno humano, y como categoría 2 por la Unión Europea. Y es que existen evidencias suficientes en animales de que es capaz de inducir cáncer hepático tanto en rata como en ratón. No obstante, esas evidencias no están confirmadas en humanos. ¿De acuerdo? Bien. Los siguientes tres grupos de familias, dioxinas, benzofuranos y PCBs, o los policlorados bifenilos, tienen origen industrial. No son plaguicidas, es un uso diferente. De hecho, si veis muchos temarios de toxicología, meten la contaminación por organoclorados dentro del grupo de plaguicidas, porque también hay plaguicidas. Bien, a mí me parece, mi justificación para meterlo aquí dentro del bloque de contaminantes organoclorados es que, dado que están sustancias que están muy fuertemente reguladas, su uso como plaguicida no está autorizado. Si nos lo encontramos, tiene que ver con contaminación más que con un uso regulado y establecido como plaguicida, porque otra cosa es que luego las aves migren desde los trópicos de sitios donde sí que se utilizan esas sustancias y nos lo encontremos aquí. Eso. Pero bueno, si nos vemos al siguiente grupo, dioxinas, benzofuranos y PCBs. Son también hidrocarburos que tienen al menos un enlace carbono-hidrógeno. También son muy insolubles en agua, muy solubles en grasas, poco biodegradables y son bioacumulables. De hecho, son tan bioacumulables que hoy en día ya se consideran ubicuos. Es decir, que si a todos, a cualquiera de nosotros nos hacen un análisis de sangre con la tecnología apropiada, van a encontrar estas sustancias, aunque no tengamos una exposición consciente directa. La solubilidad es tan baja que es algo así como, ese es el coeficiente de reparto octanol-agua, que es el cociente entre la solubilidad en octanol y en agua. Y como veis es del orden de 1 millón, es decir, que es algo así como 1 millón de veces más soluble en octanol que en agua. El PCB es el único de estos tres grupos que tiene usos industriales. Los otros, los benzofuranos y las dioxinas, aparecen como contaminantes de procesos de síntesis o residuos de combustión. ¿Cómo son las estructuras químicas? Bueno, cuando hablamos de un PCB, de un benzofurano o una dioxina, no es una única estructura química, realmente son grandes grupos de moléculas. Por ejemplo, si hablamos de PCBs, estamos hablando de esas estructuras que veis ahí. Son 2 anillos de fenilo unidos directamente y en cualquiera de los 10 átomos de carbono que quedan libres hay al menos un cloro. Cualquier combinación que se os ocurra, poniendo al menos un cloro en esa estructura, va a ser un PCB. Igualmente, las dioxinas son así. En lugar de estar unidas los fenilos directamente, lo están a través de 2 átomos de oxígeno. Y quedan 8 posiciones de cloro disponibles para recibir cloro. 8 posiciones de los anillos bencénicos para disponer de cloro. Cualquier combinación que se os ocurra de esas estructuras, poniendo al menos un átomo de cloro, será una dioxina. Y el benzofurano es una estructura a medias entre el PCB y la dioxina, porque si el PCB estaba unido directamente los fenilos y las dioxinas a través de 2 átomos de oxígeno, los benzofuranos están unidos, tienen una unión directa y otra a través de un átomo de oxígeno. Lo cual deja, de nuevo, 8 posiciones libres para introducir átomos de cloro. Eso hace que realmente, si jugamos con todas las posiciones, tenemos ahí que existen 75 diferentes dioxinas, 135 diferentes benzofuranos y 209 diferentes PCBs. Por lo tanto, no podemos hablar de una sola dioxina, un solo PCB o un solo dioxina. Son siempre mezclas.
¿vale? Bueno, el número da igual, simplemente quiero que veáis que no son estructuras únicas. ¿Cómo podemos exponernos a contaminantes organoclorados de estas familias? Los PCBs, como os digo, tienen aplicaciones industriales. Y el uso negligente de estos materiales, ya sea durante la fabricación o durante la eliminación, causa exposición ambiental a PCBs. Se utilizan como refrigerantes y aislantes, como plastificantes, impermeabilizantes del agua, porque claro, son tan insolubles en agua que lo que hacen es repeler el agua, efectos prácticos. Como refrigerantes en aparatos eléctricos, etc. De hecho, si recordáis, hasta hace, pues yo diría que unos 20 años, tal vez un poco más, pasa que sois muy jóvenes y no os acordáis, las neveras domésticas en los hogares utilizaban PCBs. Y el problema era que cuando la nevera se tiraba a un vertedero, luego el PCB acababa liberándose y se subía se liberaba en la atmósfera. Por eso ya están prohibidas para neveras domésticas, como agente refrigerante. Las dioxinas y los benzofuranos no tienen aplicación industrial, como os digo, y aparecen espontáneamente o bien como combustión de la materia orgánica que tiene cloro. Aparecen, por ejemplo, en procesos del blanqueamiento de papel, la incineración de los PVCs, la combustión de la gasolina plomada. Recordáis que os dije que hasta hace 20 y tantos años las gasolinas llevaban plomo. Para que el plomo funcionara correctamente, a la gasolina se le añadía un aditivo que era el 1,2-dicloroetano, que cuando se quemaba en el interior de los motores, pues generaba también dioxinas que se liberaban. Y bueno, es más como impureza de síntesis de algunos plaguicidas, como hemos visto en el tema anterior, en el esmaltado y refinado de metales. Las fuentes de contaminación, ¿cómo podemos ingerir dioxinas? Básicamente a través de los alimentos. Obviamente, si os he dicho hace un momento, si nos hacen un análisis de sangre, seguro que nos encuentran dioxinas, pues obviamente los animales y las plantas de las que nos alimentamos también las tienen. Esa es una tabla a modo ilustrativo, ¿no? De un libro, aparece en un libro publicado en el 2006, lo cual tiene tiempo, pero bueno, el valor, la cifra puede variar un poquito, pero el valor que quiero que os fijéis es que todos los alimentos tienen dioxinas, todos, pero sobre todo lácteos, huevos, carnes y pescados. Pero aquellos que tienen una mayor cantidad de grasa, como por ejemplo los lácteos, son los que tienen mayor concentración. El pescado también tiene tendencia a la bioacumulación, porque una vez se fija en los sedimentos, va bioacumulándose. Se ha estimado que la ingesta diaria en la Unión Europea, en una encuesta que se hizo en el 2004, está entre 0,4 y 1,5 picogramos por kilo de dioxina por kilo de masa corporal por día. Y esa cifra, aun pudiéndonos parecer alta, es menor que la que había antes de que entraran en vigor las restricciones, antes del año 94, que era hasta 5 veces superior. España era de los sitios donde mayor ingesta de dioxinas había, menos en aquel momento. Pero bueno, eso es anecdótico, no tiene la mayor importancia. ¿Qué pasa con las dioxinas? Pues como digo, que se acumulan, tienen muy poca movilidad ambiental, tienen una cierta tendencia a la fotólisis, pero poca, pero sí que tienen una gran tendencia a dispersarse en los aerosoles y a ser muy persistentes en suelos y en sedimentos. De hecho, pues se estima que el tiempo de vida media en suelos es del orden de decenios. Es decir, que prácticamente siempre se están bioacumulando. El gran reservorio ambiental donde se bioacumulan estas sustancias son suelos y sedimentos, y a partir de ahí es donde se van incorporando a la cadena alimentaria. Un ejemplo de la biomagnificación. Eso es un ejemplo de la biomagnificación y la bioacumulación de PCBs en los Grandes Lagos, en Estados Unidos.
Fijaros, el fitoplancton, en las cadenas más bajas, tiene una concentración de 0,0025 ppm, pero puede llegar a ser hasta 50.000 veces superior en los huevos de las aves que están en la cadena más alta de las cadenas tróficas, en las partes más altas de las cadenas tróficas. El problema, como os he comentado antes, es que los organoclorados reducen el grosor de los huevos, con lo cual disminuyen también su viabilidad. Bueno, ¿y qué toxicidad tienen estas sustancias? Bueno, lo primero que hemos visto es que, como no son una, siempre aparecen como mezclas. Siempre aparecen como mezclas y eso dificulta un poco hablar de la toxicidad. Para eso lo que se ha creado es un sistema de normalizar las mezclas de dioxinas y lo que se hace es de acuerdo al isómero más tóxico. De todas las sustancias que os he enseñado antes, la más tóxica es esa que veis ahí, la 2,3,7,8 tetracloro-dibenzodioxina. Esa es la más peligrosa de todos. Y a esa, en ese sistema de normalización, se le ha asignado un valor de 1 para normalizar. Y luego, este factor de normalización es lo que se llama factor equivalente, que lo que hace es tratar de determinar en las mezclas, en una determinada mezcla, cuál sería la toxicidad equivalente, la cantidad de 2,3,7,8 de esta toxina necesaria para producir una toxicidad equivalente a la de la mezcla. Parece un poco complicado, pero vamos a verlo con un ejemplo, porque no lo es. Como os digo, la 2,3,7,8 es la más tóxica y se le asigna un factor de 1. Y hay todas unas tablas hablando de la toxicidad relativa de todas estas sustancias. Y ahí tenéis, pues la 1 es esa, la 2,3,7,8. La siguiente más tóxica es la 1,2,3,7,8. Luego la otra es la 1, 2, 4, 7, 8 y así sucesivamente. ¿Lo veis? Bueno, obviamente la tabla no es para que os lo aprendáis, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, un individuo ingiere 30 picogramos de 2,3,7,8 tetracloro-dibenzodioxina, que tiene un factor de equivalencia de 1. 60 picogramos de la 1,2,3,7,8, que tiene un factor de equivalencia de 0,5. Y 220 picogramos de octacloro de una que tiene un factor de equivalencia de 0,001. Bueno, el factor de equivalencia de esa mezcla sería esa que veis ahí. Multiplicamos las cantidades de cada una de ellas por su factor de equivalencia. Entonces tenemos 30 picogramos de la de 1, pues 30 por 1. 60 picogramos de la de 0,5. Pues 60 por 0,5. Y 220 picogramos de la de 0,001. Pues eso. Al final, si hacemos esa operación, eso nos da 33,2 picogramos. Pues ese factor de equivalencia lo que quiere decir es que la ingesta de esa mezcla equivale a la ingesta de 33,2 picogramos de la más tóxica. ¿Entendéis? Esa es la manera, porque claro, con mezclas tan complejas hay que normalizar con respecto a algo. Y ese es el sistema que se ha determinado. Es decir, aunque ese individuo haya ingerido 290 gramos de una mezcla de dioxinas. Sí. ¿Él? La suma de 220, 60 y 30. No, esos son... Bueno, pues está mal sumado. Son 310, vale. Pues 310, perdón. Sí, ahí tenía que poner 310, lo siento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué efectos tienen estas sustancias? ¿Cuál es la toxicidad aguda? Bueno, ahí tenéis la dosis letal 50. Afortunadamente son poco tóxicos. Hay que reconocer que la toxicidad aguda es muy baja. Las dosis letal 50 de los PCBs están en el orden de gramos por kilo. Fijaros, gramos por kilo, no miligramos, gramos. ¿Vale? En las dioxinas, ahí tenéis que hay una gran variedad de toxicidad o variabilidad interespecie. Fijaros que puede haber hasta 3 órdenes de magnitud largos
entre las especies más sensibles, como por ejemplo las cobayas, y las más resistentes, como por ejemplo los hámsters. En esto, afortunadamente, los humanos parece que nos parecemos más a los hámsters que a las cobayas. Es decir, bueno, tomadlo como una nota irónica, ¿eh? Lo que quiero decir, que los humanos son bastante resistentes a los efectos de las dioxinas. Pero claro, bastante resistentes, pero no inmunes. Es decir, al final todo depende de la dosis. ¿Y qué efectos adversos se han registrado por exposición? Bueno, pues se ha demostrado alteraciones en la reproducción. En estudios con animales, alteraciones en la reproducción, retraso en alcanzar la madurez sexual, reducción en las producciones de hormonas sexuales y de esperma, hormonas sexuales masculinas y de esperma, malformaciones en los genitales y reducción en la supervivencia de las crías. Lo primero que se ve, como digo, es el cloracné. Es esa dermatotoxicidad que lo que hace es que aparece un acné bastante persistente, con endurecimiento de las pústulas, que se llenan de queratina y se cambia el color de la piel, etc. También causa inmunotoxicidad, ya que causa atrofia en el timo, inmunosupresión, efectos neurológicos, como cefaleas, neuropatías periféricas. Acordaos de lo que os decía del herbicida este que se contaminaba los derivados del clorofenoxiacético, que hay estudios epidemiológicos que sugieren que hay exposición. Y decimos, pero los productos puros no. Pues fijaros, son las dioxinas los que sí que lo causan. También causan problemas de hígado, de desarrollo de los embriones, y una de ellas, ahora os diré cuál, es carcinogénica. La expresión las dioxinas son carcinogénicas es incorrecta, porque solamente una de ellas lo es. Hubo hace unos años un caso, fijaos, esa foto, lo siento, no es muy agradable, pero es que quería enseñarosla. La de la izquierda es una foto de cloracné, un individuo con cloracné, para que os hagáis una idea. Fijaos cómo veis que es una especie de acné muy bestia, ¿eh? Muy persistente. En las dos fotos de la derecha, aunque parezca mentira, son de la misma persona. Y este señor era el presidente de una república báltica, creo que era de Ucrania, no me acuerdo exactamente. Lo de Ucrania, cogerlo entre paréntesis porque no me acuerdo. Era de una república de la ex Unión Soviética que prácticamente en 2 semanas pasó de tener el aspecto que veis a la izquierda al aspecto que veis en la derecha. Y es que parece ser que se demostró que los servicios secretos rusos lo habían envenenado con dioxinas. Y como veis, lo primero que le apareció fue la piel. Sí. Sí, supongo, claro. Pero claro, obviamente nunca se llegó a nivel... Sí, sí, a nivel... A la población general la información detallada nunca llegó. Os decía, es carcinogénico. Las dioxinas, la 2, 3, 7, 8, esa que hemos dicho que es la más peligrosa, además también es carcinogénica. Está clasificada como dentro del grupo 1 como carcinógeno humano, porque induce tumores en prácticamente todos los tejidos, pero especialmente en pulmón, en sangre y en sistema digestivo. El resto no son cancerígenas. Por tanto, la expresión las dioxinas son cancerígenas es falsa. Lo que hay que decir es la 2,3,7,8 tetraclorodibenzodioxina es cancerígena. Eso sí vale. ¿De acuerdo? Los benzofuranos tampoco son cancerígenos y los PCBs son probables cancerígenos, ya que existen evidencias limitadas de que causan tumores en la piel en humanos y evidencias suficientes en animales de que causan tumores en el hígado, en el intestino y en el estómago. Ha habido mucha
muchos casos a lo largo de la historia de intoxicaciones por organoclorados en humanos. Ya tenéis alguna relación de algunos de los casos. El de la explosión de la fábrica de 245T que os he comentado en el tema anterior, en West Virginia, en el año 50, en el 49. Causó exposición a dioxinas en los habitantes de la población vecina. El caso que os he comentado también antes de los soldados de la guerra de Vietnam, del ejército americano, expuestos a agente naranja que estaba contaminado con la 2378 tetraclorodibenzodioxina. Hubo también un caso muy curioso en los años 70 en Missouri, donde lo que se hizo fue aplicar un aceite en el hipódromo para, no sé muy bien para qué función tendría, pero en los sitios donde corrían los caballos. Parece ser que para evitar que se levantara el polvo y tal. La consecuencia es que detectaron que los animales empezaban a intoxicarse y luego se dieron cuenta de que estaban intoxicados porque el aceite que habían empleado estaba muy cargado de esa dioxina. Lo curioso también fue que mientras llegaron a esa conclusión utilizaron estos mismos aceites para asfaltar muchas calles del pueblo y tuvieron que levantar todo el asfalto cuando aquello se supo. En Seveso, en Italia, en el año 76, también hubo un accidente parecido al de West Virginia, donde hubo una explosión que liberó entre 2 y 3 kilos de dioxinas entre la población. Eso fue hace menos años y fue en Italia. En el año 98 hubo lo que se llamó una crisis alimentaria de los pollos belgas. Esta fue la última gran crisis, al menos en extensión, y es que lo que se detectó es que pollos que venían de determinadas granjas en Bélgica venían muy cargados de dioxinas. Aquellos se supo luego que fue poco por lo mismo, por la contaminación de piensos, por consumo de piensos contaminados. Después de eso ha habido casos, ya muchos, es raro pasar más de 2 años sin que haya algo. Lo que pasa es que el sistema de control alimentario funciona correctamente y normalmente cuando se detecta algo enseguida se coge la partida, se retira del mercado y no ha lugar, pero siempre cada 2 años o así aparece algo, que si los huevos en no sé dónde, que si la carne de cerdo, luego hubo otro de huevos por dónde, otro de carne de cerdo en Irlanda. Y si os ponéis en el Google y ponéis contaminación alimentaria por dioxinas, os aparecen casos seguro. ¿Qué efectos tienen en humanos? Bueno, pues lo principal, manifestaciones dérmicas, es cloracné, hiperkeratosis, fotosensibilidad. También puede llegar a causar disfunción sexual, dolores de cabeza, neuropatías, esto que decíamos de los herbicidas, y desórdenes psiquiátricos con alteraciones en el sueño, depresión, fatiga, etc. Los efectos de exposición más crónica, pues tenemos efectos en el hígado, con fibrosis, liberación de transaminasas, hipercolesterolemia, hipertriglicemia, todo eso tiene que ver con el mal funcionamiento del hígado, reducción de peso, desórdenes digestivos, desórdenes cardiovasculares y hinchazón de las glándulas linfáticas. En la diapositiva tenéis el material que yo he empleado para preparar la presentación de hoy y que tenéis disponible en la biblioteca.